Durante siglos se ha contado una historia de esclavitud, milagros y liberación, una nación oprimida, 10 plagas devastadoras y un éxodo hacia la libertad. Pero, ¿de verdad ocurrió? ¿Es solo un mito religioso? ¿O existen pruebas que podrían cambiar por completo lo que creías saber sobre la historia bíblica? La historicidad del éxodo continúa siendo un tema de intenso debate. Los escépticos destacan la falta de evidencia arqueológica directa. Argumentan que la gran magnitud del acontecimiento debería haber dejado una huella visible. Sin embargo, muchos académicos y creyentes sostienen que el éxodo fue real. La ausencia de pruebas definitivas no refuta necesariamente el relato bíblico. Los descubrimientos arqueológicos están constantemente remodelando nuestra comprensión del pasado. Es posible que futuros hallazgos arrojen nueva luz sobre el éxodo. La memoria cultural del éxodo en el pueblo judío es evidencia de su base histórica. En medio de este debate abierto, ha emergido una pieza fascinante de evidencia de las arenas de Egipto, el papiro de Ipuwer. Este antiguo texto egipcio, que data del periodo del Imperio Medio, pinta una imagen vívida de agitación social, desastres naturales y un caos generalizado. Lo que hace al papiro de Ipuwer particularmente interesante es la sorprendente similitud entre algunas de sus descripciones y el relato bíblico de las plagas de Egipto. Describe una época de hambre, enfermedad y colapso social, donde el río Nilo, el alma de Egipto, se ha convertido en sangre. El texto dice: el río es sangre, y aún así, la gente bebe de él. Esta escalofriante descripción se asemeja al relato bíblico de la primera plaga, donde el Nilo se convierte en sangre, haciéndolo imposible de beber. Se pueden establecer más paralelismos entre el papiro de Ipuwer y las plagas bíblicas. El texto egipcio habla de pestilencia en toda la tierra, una posible referencia a las plagas de pestilencia y úlceras que afectaron tanto a humanos como a animales. También describe una época en la que la tierra está sin luz, lo que recuerda a la plaga de oscuridad que envolvió a Egipto. Las similitudes entre el papiro de Ipuwer y el relato bíblico del Éxodo han llevado a algunos expertos a pensar que ambos textos podrían estar describiendo, al menos en parte, los mismos acontecimientos históricos. Su argumento es que el papiro podría ser un relato egipcio de las catástrofes que asolaron Egipto durante la época del Éxodo. Esta interpretación sugiere que las plagas bíblicas, en lugar de ser sucesos puramente sobrenaturales, pueden haber tenido causas naturales, como erupciones volcánicas o desastres ecológicos, que posteriormente se interpretaron desde un punto de vista religioso. Quienes defienden este punto de vista señalan el hecho de que el papiro de Ipuwer, a diferencia de otros textos egipcios que a menudo presentan una visión más idealizada del pasado, retrata una época de verdadera crisis y desesperación. Sugieren que las vívidas descripciones del papiro sobre el colapso social y ambiental encajan mejor con un acontecimiento histórico real que con una invención literaria. Sin embargo, otros expertos se muestran precavidos a la hora de establecer una conexión directa entre el papiro de Ipuwer y el Éxodo. Argumentan que las similitudes entre los dos textos, aunque sorprendentes, pueden ser casualidad o pueden reflejar motivos literarios comunes en lugar de una memoria histórica compartida. Señalan que el papiro de Ipuwer no menciona a los israelitas ni su huida de Egipto, elementos clave de la narrativa del Éxodo. Sección 4. Un río de sangre. Interpretando los textos. La interpretación del pasaje del río de sangre en el papiro de Ipuwer es particularmente debatida. Mientras algunos lo ven como un paralelo directo a la plaga bíblica, otros argumentan que debe entenderse metafóricamente, quizás refiriéndose al caos y al derramamiento de sangre durante disturbios civiles en lugar de a una transformación literal de las aguas del Nilo. El papiro también menciona oro y lapislázuli, plata y turquesa en los cuellos de las esclavas, lo que algunos académicos relacionan con el relato bíblico de los israelitas, tomando objetos de valor de los egipcios antes de su partida. Sin embargo, esta interpretación es discutida, ya que el contexto del pasaje en el papiro no está claro y su conexión con el Éxodo sigue siendo especulativa. El debate sobre el papiro de Ipuwer destaca las complejidades de interpretar textos antiguos y los desafíos de reconstruir el pasado.
Si bien el papiro ofrece una visión tentadora de un período turbulento en la historia de Egipto, su conexión con el Éxodo sigue siendo un tema de debate académico. Sección 5. El peso de la evidencia, la arqueología y el debate del Éxodo. La falta de evidencia arqueológica definitiva continúa alimentando el escepticismo. Si bien el papiro de Ipuwer ofrece paralelismos intrigantes, no proporciona pruebas concluyentes. Los arqueólogos aún no han descubierto restos físicos en Egipto o la península del Sinaí que puedan relacionarse directamente con la presencia de los israelitas o su éxodo. Algunos académicos creen que el éxodo, si ocurrió, puede haber involucrado a un grupo mucho más pequeño de personas de lo que describe la Biblia, lo que dificulta la búsqueda de rastros arqueológicos. Otros sugieren que el relato bíblico puede haber condensado o resumido eventos, mezclando diferentes periodos de tiempo o lugares, lo que complica aún más la búsqueda de evidencia arqueológica. A pesar de la falta de confirmación arqueológica directa, los defensores de la historicidad del Éxodo señalan evidencias circunstanciales, como la presencia de nombres semíticos y prácticas culturales en el antiguo Egipto, lo que sugiere una posible presencia israelita. También argumentan que el recuerdo permanente del Éxodo, dentro de la tradición judía, apoya su núcleo histórico. Sección 6. Cerrando la brecha. Fe, historia y la búsqueda de la verdad. El debate en torno al Éxodo pone de manifiesto la compleja interacción entre la fe, la historia y la arqueología. Mientras que la fe busca la verdad a través de la revelación y la tradición, la historia y la arqueología se basan en pruebas tangibles y análisis crítico. Salvar las distancias entre estas diferentes formas de conocimiento puede ser un desafío, sobre todo cuando se trata de acontecimientos tan antiguos y controvertidos como el Éxodo. El papiro de Ipuwer, a pesar de sus ambigüedades, sirve como un recordatorio de que incluso dentro de textos antiguos que no son explícitamente religiosos, podemos encontrar ecos de acontecimientos y temas que se asemejan a las narrativas bíblicas. Nos invita a considerar la posibilidad de que detrás de los mitos y las leyendas puedan existir indicios de verdad histórica. La búsqueda de la verificación histórica del Éxodo es, en última instancia, una búsqueda de una comprensión más profunda. Es un intento de conectar con el pasado, de desentrañar los misterios de nuestra historia colectiva y de encontrarle sentido a los acontecimientos que han moldeado nuestro mundo. Sección 7. Conclusión. El misterio perdurable del Éxodo. El Éxodo continúa siendo un enigma, una historia envuelta en misterio y debatida durante siglos. Aunque el papiro de Ipuwer ofrece paralelismos intrigantes con la narrativa bíblica, no proporciona pruebas definitivas. La falta de evidencia arqueológica concluyente sigue alimentando el escepticismo, mientras que la fe y la tradición mantienen la creencia en el Éxodo como un evento fundamental en la historia judía. La búsqueda del Éxodo histórico es un recordatorio de que el pasado rara vez es claro y de que nuestra comprensión del mismo está en constante evolución. Nuevos descubrimientos e interpretaciones pueden desafiar suposiciones de hace mucho tiempo y arrojar nueva luz sobre antiguos misterios. Aunque el debate sobre la historicidad del Éxodo continúa, su poder perdurable reside en su capacidad de inspirar, desafiar y conectarnos con las preguntas más profundas de la fe, la historia y la experiencia humana. El Éxodo es una historia poderosa de liberación e intervención divina. Millones creen en este viaje épico de los israelitas desde la esclavitud en Egipto hasta la libertad en la tierra prometida. Sin embargo, parece faltar un elemento crucial: la confirmación egipcia. Los faraones eran considerados gobernantes divinos, y sus reinados se retrataban como eras de prosperidad y poder incomparables. Los escribas egipcios, encargados de registrar la historia, actuaban más como propagandistas. Imaginen la humillación de un faraón, un dios rey, humillado por plagas y obligado a liberar a sus esclavos. Tal evento sería un golpe devastador para la imagen del faraón, y por extensión, para la estabilidad de todo el Estado egipcio. No es sorprendente, entonces, que tal evento, si ocurrió como se describe, se borrara de los registros oficiales. La ausencia de evidencia, en este caso, no necesariamente refuta la historia del Éxodo. Durante siglos, el Éxodo se ha asociado estrechamente con el reinado de Ramsés II, un poderoso faraón que gobernó Egipto en el siglo XIII a.C.
Esta asociación se debe en gran parte a la magnitud del reinado de Ramsés, sus extensos proyectos de construcción y la descripción bíblica de los israelitas construyendo ciudades como Pitón y Ramsés. Sin embargo, a pesar de décadas de búsqueda, ninguna evidencia arqueológica concreta vincula directamente a Ramsés II con el Éxodo. La arqueología moderna está comenzando a desafiar esta visión tradicional. Algunos estudiosos argumentan que centrarse únicamente en Ramsés II podría ser un enfoque demasiado limitado. Un éxodo anterior, durante un periodo menos documentado, podría explicar la falta de evidencia arqueológica directa. También abre nuevas vías de investigación, empujándonos a considerar reinados faraónicos alternativos y explorar interpretaciones menos convencionales de la narrativa del Éxodo. Si bien las grandes narrativas de los triunfos faraónicos dominan los registros egipcios, algunos textos insinúan periodos de agitación y malestar social. Uno de estos textos son las Admoniciones de Ipuwer, un papiro que data del Reino Medio, alrededor de 2040 a 1640 a.C. Este texto describe a Egipto en un estado de caos, el Nilo convirtiéndose en sangre, hambruna generalizada, agitación social y la muerte de los primogénitos. Otro documento intrigante es el papiro de Leiden 344, que relata una serie de calamidades, incluyendo fuego lloviendo del cielo, el Nilo sin crecer y enfermedades generalizadas. Estos eventos, según algunos estudiosos, podrían ser desastres naturales malinterpretados a través del lente de la creencia religiosa. Estos textos, aunque fragmentarios y abiertos a la interpretación, desafían la visión tradicional de un Egipto estático e inmutable. Ofrecen una visión de períodos de confusión e inestabilidad, tiempos en los que el orden establecido se vio interrumpido y el poder del faraón se vio desafiado. El libro del Éxodo describe una fuga dramática a través de la península del Sinaí, un paisaje vasto e implacable que ha desafiado a exploradores y arqueólogos durante siglos. La ruta tradicional, basada en descripciones bíblicas, lleva a los israelitas desde el delta del Nilo, a través del Mar Rojo y hacia el Sinaí, donde vagaron durante 40 años antes de llegar a la tierra prometida. Esta ruta tradicional, sin embargo, ha sido cuestionada por algunos estudiosos. Algunos arqueólogos proponen rutas alternativas, basadas en factores geográficos, hallazgos arqueológicos e interpretaciones del texto bíblico. Estas rutas alternativas a menudo evitan el punto de cruce tradicional del Mar Rojo, sugiriendo en cambio cruces en puntos menos profundos o incluso interpretando el Mar Rojo metafóricamente, refiriéndose a un cuerpo de agua completamente diferente. Si bien algunos descubrimientos, como antiguos campamentos e inscripciones rupestres, insinúan una posible presencia israelita, la evidencia concluyente sigue siendo esquiva. Sección 5. El Éxodo a través de los ojos egipcios. Interpretaciones y evidencia. Si bien la historia del Éxodo, tal como se cuenta en la Biblia, carece de corroboración directa en los registros egipcios, algunos estudiosos creen que se pueden encontrar ecos del evento en las tradiciones y la mitología egipcias. Un ejemplo es el mito egipcio de la destrucción de la humanidad, una historia en la que el dios Ra envía a la diosa Sekhmet para castigar a la humanidad por su maldad. Sekhmet, una feroz diosa leona, desata su furia sobre el mundo, causando una destrucción generalizada. Otro ejemplo es el concepto egipcio de Ma'at, que representa el orden, la justicia y el equilibrio cósmico. La historia del Éxodo, con sus temas de injusticia social y retribución divina, podría interpretarse como una interrupción de Ma'at, un desafío a la autoridad del faraón y al orden cósmico que representaba. La historia del Éxodo, tal como se cuenta en la Biblia, está profundamente arraigada en la teología y la cosmovisión israelitas. Intentar encontrar paralelos directos en los sistemas de creencias egipcios requiere una consideración cuidadosa del contexto cultural y los posibles sesgos. Sección 6. Los muros hablan. Descubrimientos arqueológicos en el Sinaí. La península del Sinaí, un puente terrestre entre África y Asia, alberga un tesoro de sitios arqueológicos, algunos de los cuales ofrecen pistas tentadoras sobre el Éxodo. Uno de esos descubrimientos es Serabit el-Kadim, un antiguo complejo minero de turquesa egipcio en el suroeste del Sinaí. Las inscripciones encontradas en el sitio datan del Reino Medio y mencionan a un grupo de asiáticos trabajando en las minas. Algunos estudiosos especulan que estos asiáticos podrían haber sido los primeros israelitas, obligados a trabajar antes de su éxodo final. Otro hallazgo intrigante es una serie de inscripciones rupestres encontradas a lo largo de varias rutas propuestas del Éxodo. Estas inscripciones, a menudo dibujadas toscamente, representan animales, humanos y símbolos que algunos estudiosos creen que podrían ser escritura hebrea temprana. Estos descubrimientos arqueológicos,
aunque no concluyentes, añaden capas de complejidad a la narrativa del Éxodo. Sección 7. Fe, historia y el Éxodo. Un delicado equilibrio. La historia del Éxodo ocupa un espacio único, residiendo en la intersección de la fe, la historia y la arqueología. Para millones, es una piedra angular de la creencia religiosa, un testimonio del poder de la fe y la liberación de la opresión. Para los historiadores y arqueólogos, es una narrativa llena de significado histórico y cultural, pero que carece de pruebas empíricas definitivas. La búsqueda del Éxodo histórico es un viaje lleno de desafíos y ambigüedades. En última instancia, la historia del Éxodo sirve como un poderoso recordatorio de la perdurable necesidad humana de encontrarle sentido al pasado. Sección 8. El enigma del Éxodo. Desentrañando los hilos de la historia y la creencia. El Éxodo sigue siendo un enigma, una historia tejida con hilos de historia, fe y memoria cultural. Si bien la prueba definitiva del Éxodo como se describe en la Biblia podría seguir siendo esquiva, la búsqueda de sus ecos históricos continúa fascinando e inspirando. Cada nuevo descubrimiento arqueológico, cada reinterpretación de textos antiguos, cada exploración del paisaje del Sinaí, se suma a nuestra comprensión de este periodo crucial. La historia del Éxodo, ya sea tomada literal o metafóricamente, habla de las experiencias humanas perdurables de opresión, liberación y la búsqueda de identidad y pertenencia. Es poco probable que el debate en torno al Éxodo se resuelva